Vamos a dar comienzo a la Asamblea General Ordinaria de este 6 de abril de 2025. En el punto primero tenemos la aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria de 21 de abril de 2024. Como no se ha enviado en los libros, no se han enviado los libros ni en los correos, el secretario nos va a hacer lectura de ella para aprobarla. Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Comunidad Regante del Lama de Murcia, siendo las 10:35 horas del día 21 de abril de 2024 en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura en el Parque La Cubana, se constituye en segunda convocatoria previa correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y notificación personal a los socios, la Asamblea General Ordinaria de la Comunidad Regante del Lama de Murcia. El acto es presidido por el presidente de la comunidad, don Francisco Lázaro Avellán, y los señores vocales de la Junta de Gobierno y el jurado griego, para tratar el siguiente orden del día. En el punto 1 era la aprobación, si procedía, del acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 3 de marzo de 2024. Se dio lectura a ese acta con los puntos más importantes, que era el primero, era la aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria del 23 de abril de 2024, que se aprobó por unanimidad. En el punto 2 era la aprobación del acta de la Asamblea General Extraordinaria del 10 de septiembre del 23, que también se aprobó por unanimidad. En el punto 3 era el referente a la concesión del agua desaladora de Torrevieja, expediente CSR 2/2024. Se ratificó los acuerdos de la Junta de Gobierno de pedir los 15 hectómetros y se autorizó la misma a la toma de los acuerdos necesarios para que se hiciese efectiva. En el punto 4, que era el referente a la concesión de agua de la desalinizadora de Águila, que era el expediente CSR 5/2024, se ratificó también el acuerdo de la Junta de Gobierno de pedir 5 hectómetros y se autorizó a la misma a los acuerdos necesarios para que fuese efectiva. En el punto 5 era el proyecto del SIASA, el famoso embalse de la Casa del Caño. Se autorizó una compra de los terrenos dentro del parque de Carrascoy para la cesión a la comunidad autónoma. Se aprobó por unanimidad y se autorizó también a la Junta de Gobierno para que tomara la decisión de aquellos acuerdos necesarios para hacer efectiva la ejecución del proyecto, incluyendo los compromisos económicos que faltaran. En el punto 6 se nombraron 2 firmantes para el acta de la Asamblea. Y en el punto 7, que creo que pregunta, se intervinieron varios comuneros. Se aprobó el acta por unanimidad. En el punto 2 del orden del día era la lectura de la memoria del ejercicio 2023 e informe técnico y financiero. Se dio lectura de la memoria por el señor presidente, en la que se hizo referencia a las actividades de la sociedad, en las reuniones con la Junta de Gobierno, las reuniones con las comunidades de Librilla, Totana, sobre las fincas de Ellín, la asistencia al Consejo de Economía y Empleo, reuniones con los técnicos de SIASA y Traxa, asistencias también a actos organizados por el SCRA, asistencia a la asamblea del sindicato y la organización que hubo de las manifestaciones. También se dio de cuenta de los recursos que se habían repartido por la comunidad, que eran 8.628.259 metros cúbicos. Eso era el agua de la comunidad, pero el agua total repartida por la comunidad de otras entidades subió a 14.662.957. También se estuvo hablando sobre los repartos realizados y la previsión que se tenía para ese año, que se preveía que se llegara a 144 metros cúbicos por Telemí. Se habló también del estado de las obras y la situación económica. En el punto 3, que era la aprobación, si procedía, de las cuentas del presupuesto ordinario de 2023, por parte de la asesora fiscal, la señora María Teresa Barceló, comentó todos los años, como que todos los años estaban las cuentas a disposición de los comuneros en la oficina. Y en cuanto a las cuentas en sí del 2023, los gastos que había tenido la comunidad eran de 3.422.000 euros, de los cuales casi el 67% correspondía a los gastos de la compra de agua. El resto de gastos ordenados por importancia eran los gastos derivados de la contratación del personal, sueldos y seguros sociales, que ascendían a 402.395,05 euros, la amortización de los elementos del inmovilizado, que ascendía a 344.978, gastos de mantenimiento y reparación, por un importe de 90.134, los gastos de suministro, 85.126, y otros servicios, 64.300. El total de los ingresos que había tenido la comunidad era de 4.030.000 euros, lo que daba al final un beneficio de 608.075,63. Preguntó la señora María Teresa Barceló que si alguien tenía alguna duda sobre las cuentas. No habiendo preguntas, el presidente le preguntó a la Asamblea si se aprobaban las cuentas ordinarias. No habiendo ninguna objeción, se aprobaron por unanimidad.
En el punto 4, la aprobación si procedía al presupuesto ordinario para el 2024. Se dio lectura al presupuesto para el 2024 y, no habiendo preguntas, el señor presidente pidió también la aprobación de dicho presupuesto. Se aprobó por unanimidad. En el punto 5, el nombramiento de 2 firmantes del acta de esa asamblea. Se designaron para la firma del acta a los comuneros don Bartolomé Crespo Cabrera y don Ginés González García. En el punto 6, que era ruegos y preguntas, tomó la palabra el comunero don Ginés González García preguntando por la situación de la obra de la Calavera. Le respondimos que se había hecho varias zonas ya que estaban en servicio y faltaban unas 750 hectáreas, que estábamos esperando la subvención que iba a sacar la Consejería de Agua y Agricultura para el mes de mayo aproximadamente. Y no habiendo más preguntas, el presidente cerró la sesión a las 11:15. ¿Alguna objeción? ¿Hay alguna objeción a la lectura del acta? Se aprueba. Bueno, pasamos al punto segundo. Lectura de la memoria del ejercicio 2024 e informe técnico y financiero. También se han mantenido reuniones con el subdirector general de Biodiversidad, Áreas Protegidas y Acción Climática, don Juan Faustino Martínez, acompañados por el director de obra, Alfonso Ortuño. El 6 de febrero asistimos a la firma del convenio SEIASA, Comunidad de Regantes de Totana, invitados por don Felipe Andreu, presidente de la Comunidad de Regantes de Totana, en la delegación del Gobierno. El 13 de febrero acompañamos a la consejera de Agricultura, Agua y Pesca, doña Sara Rubira Martínez, junto al director general de Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, don José Sandoval Moreno, y la alcaldesa de Alhama, doña María Cánovas López, en la visita a la planta de la EDAR de Alhama. El 19 de febrero tuvimos reunión en la Comunidad General de Leidán de Águilas para preparar la reunión con Confederación Hidrográfica del Segura y seguir definiendo el proyecto de las balsas necesarias dentro de la infraestructura de la desaladora de Águilas. El 6 de marzo, reunión en la Comunidad General de la Desaladora de Águilas, preparatoria para comisión de seguimiento de la planta desaladora. El 7 de marzo asistimos a la comisión de seguimiento de la desaladora de Águilas que se celebró en la Confederación Hidrográfica del Segura. 2 de abril se celebró la Asamblea General de Leidán de Águilas, en la que estuvimos representados por el presidente y el secretario general de la Comunidad de Regantes de Alhama. El 21 de abril celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria. El 30 de abril asistimos en el Real Casino de Murcia al acto del 45 aniversario del trasvase Tajo Segura. En junio nos reunimos con la directora de la oficina de CaixaBank y el responsable de Agrobank para el estudio de los avales para el SEIASA. También nos reunimos con el director de la oficina de Cajamar y el responsable del sector agrario para el mismo tema. En septiembre mantuvimos reunión con el jefe de planificación de la Confederación Hidrográfica del Segura, don Jesús García. A primeros de octubre se licitó por el SEIASA la obra del embalse de la Casa del Caño. Mantuvimos junto al redactor del proyecto, don Ramón de los Santos, 2 reuniones por separado con las empresas Pavasar y Arco interesadas en la licitación y además nos solicitaban más información del proyecto. El 3 de octubre asistimos a la Junta de Gobierno de la Comunidad General de Leidán de Águilas. El 11 de noviembre asistimos al evento Horizonte 2027, Reto del Agua, celebrado en Murcia. En noviembre apoyamos la iniciativa de COA Región de Murcia y colaboramos en la recogida del material para la ayuda a Valencia. Se enviaron camiones con agua, alimentos, lejía, utensilios de limpieza a las poblaciones de Algemesí y Alginés. El 22 de noviembre, vía telemática, asistimos a WIMAR, Desarrollo de FENACORE, Federación Nacional de Comunidades de Regantes sobre el PERTE. El 2 de diciembre tuvimos reunión con el jefe del margen izquierda del trasvase Tajo Segura, don Salvador Cerezo, para acordar la forma de realizar la permuta de agua desalada de Águilas. El 20 de diciembre asistimos a la Asamblea General del Sindicato Central de Regantes. Luego, en los recursos hídricos. El total de agua distribuida por las infraestructuras de la Comunidad de Regantes durante el año 2024 se repartieron de la desaladora 4.902.844 metros cúbicos.
Del trasvase, 4.424.134 metros cúbicos. De la depuradora, 689.580 metros cúbicos. Y de pluviales, 55.992. En total, la comunidad suministró 10.072.550 metros cúbicos en el 2024, frente a los 8.628.259 metros cúbicos del año 2023. En otras aguas tenemos a Antonio Gómez Murcia, que son aguas de peaje, se repartieron 1.811.672 metros cúbicos. Del Barranco de la Higuera, 1.704.168. Y de aguas propias, 3.057.583. En total, hacen 6.573.423 metros cúbicos, frente a los 6.034.000 del año 2023. Entre todas las aguas se repartieron 16.645.973 metros cúbicos en 2024, frente a los 14.662.957 metros cúbicos del año 2023. Pasamos al reparto y previsiones. En el año 2000 hidrológico 2023-24 se hicieron repartos de un total de 156 metros cúbicos Celemín, 1,05 horas por Celemín, de los cuales del trasvase fueron 72 metros cúbicos y de desaladora 84 metros cúbicos. Para este año hidrológico 2024-25, de momento va repartido 72 metros cúbicos Celemín, media hora por Celemín, 48 metros cúbicos a cargo del trasvase y 24 a las desaladoras. Frente al año pasado, por estas fechas, que iban 36 metros cúbicos del trasvase y 48 metros cúbicos a cargo de las desaladoras. Los niveles de Entrepeña y Buendía, fecha del 31 de marzo, son de 1.418.000 hectómetros cúbicos. Estamos en el nivel 1, frente a los 1.178 que había el año pasado en estas fechas, que era nivel 2. Esto supone que al menos este mes de abril autoricen un trasvase de 60 hectómetros cúbicos. La previsión para los siguientes meses es que estemos en nivel 1, salvo que incorporen las nuevas reglas de explotación o desembalses fuera de lo normal por parte del Gobierno, por lo que tienen que mandar 60 hectómetros cúbicos en vez de los 27 que enviaban en nivel 2. Pero ya se está oyendo que Castilla-La Mancha está presionando al Gobierno para que presente inmediatamente el cambio de reglas de explotación y la subida de los caudales ecológicos. Creemos que se llegará casi con seguridad a los 168 metros cúbicos por Celemín, es decir, 1 hora y 10 minutos por Celemín, 2 riegos y medio aproximadamente. En cuanto al precio que tenemos desde el inicio del año hidrológico, es de 0,45 euros metro cúbico. Se ha bajado respecto al año pasado en 0,05 euros metro cúbico. La previsión que podría haber es en previsión de que podría venir más agua del trasvase y podríamos así abaratarla. Creemos que se llegará casi con seguridad a los 168 metros cúbicos Celemín, es decir, 1 hora y 10 minutos por Celemín, 2 riegos y medio aproximadamente. En cuanto al precio que tenemos desde el inicio del año hidrológico, es de 0,45 y se ha bajado respecto al año pasado en 0,5, en previsión de que puede venir más agua del trasvase. El canon que se cobra por las aguas propias se mantiene en 0,04 euros metro cúbico, no se ha subido. Pasamos a las obras. Llevamos varios años inmersos en obras, tanto realizadas por nosotros en proyectos de modernización, fase 4, que se están ejecutando en varias separatas, o sea, trozos. Llevamos ejecutados 3 separatas, las 2 primeras con subvención de la Consejería de Agua y Agricultura y Pesca, la tercera con fondos propios de la comunidad. En breve se comenzará una 4ª separata del proyecto, también financiada con fondos europeos y de la Consejería de Agricultura. En el punto del orden del día 6, informe del presidente de Obras de Modernización, se dará más información.
Otras obras que también afectan a la comunidad son las que se están ejecutando por Adif para la construcción del AVE, que afectan nuestras infraestructuras y a las infraestructuras de otros regantes. El personal de la comunidad está muy pendiente de que se restituyan todos los servicios afectados, caños, arquetas, mangueras, aunque parezca que esto es una labor que parece que no es nada, es una labor que ocupa mucho tiempo, ir revisando todo lo que van a realizar y después comprobar que se ha realizado correctamente. Situación económica. Como se ha dicho en varias asambleas, las cuentas están a disposición de los comuneros en la oficina de la comunidad. Desde la pandemia se dejó de enviar el libro de la asamblea por disponer de la documentación en la página web de la comunidad, donde se suben la documentación de dicha asamblea. Recordamos que para las personas mayores que igual no saben acceder a la web, o se dispone de copias en papel en la oficina. Pueden recogerlas en ella o solicitar que se las enviemos. En cuanto a la situación económica, se ha producido un beneficio contable de 845.396,23 por encima del año 23, debido a que al final vino más agua de la que teníamos previsto y por eso subió la facturación. En el punto de aprobación de las cuentas por parte de la asesoría fiscal se detallarán más esto. Pasamos al punto 3. Aprobación, si procede, de las cuentas del presupuesto ordinario de 2024. Por parte de María Barceló, de la asesoría del Grupo Barceló, consultor y asesor, se dará explicación de las cuentas de este año pasado. Pues, en cuanto a las cuentas del ejercicio 2024, el importe total de los gastos que ha tenido la comunidad de regantes durante el ejercicio ha ascendido a 4.349.000 euros, de los cuales más de un 61% corresponden a gastos del consumo de agua. Y del resto de gastos ordenados por su importancia, pues son los gastos derivados de la contratación del personal, en los que se incluyen tanto las remuneraciones que cobran los empleados como los gastos de la seguridad social derivados de sus contratos, y que ascienden a 414.415 euros. Este gasto ha sido algo superior al habido por este mismo concepto en el ejercicio anterior, y el motivo de este incremento es la contratación de un repartidor más por la baja laboral de otro de los repartidores que la comunidad tiene en plantilla. En segundo lugar, el gasto que se deriva de la amortización de todos los elementos del inmovilizado que tiene la comunidad, tales como embalses, tuberías, pantanos, redes de distribución, etcétera, que asciende a 345.000 euros. Este gasto es igual al que ha habido en todos los ejercicios anteriores, ya que en el 2024 no se han incorporado al activo ningún elemento nuevo que deba ser amortizado. Los gastos de reparaciones de toda la red de riego, de los vehículos y del resto de inmovilizado que tiene la comunidad han supuesto un importe de 100.000 euros, que es un gasto similar al que ha habido en los ejercicios anteriores. En el concepto de suministro, el importe total asciende a 77.257 euros. Este gasto ha sido inferior al habido en el año anterior, que fue de 85.000 euros. Debido fundamentalmente a la bajada del precio de la electricidad con respecto a otros años anteriores. Aquí también se incluyen los gastos de agua, gasoil, electricidad y bueno, en este capítulo el mayor volumen es por gastos de electricidad. En el concepto de otros servicios, que supone un gasto de 58.460 euros, se incluyen gastos de teléfono, reparto de cartas, productos químicos, análisis de agua, materiales de obra, gastos de oficina, etc. Las primas de seguro de todos los elementos que la comunidad tiene, que asciende a 45.900 euros. El capítulo de publicidad y propaganda y relaciones públicas, que se incluyen básicamente dos conceptos: la ayuda que se prestó por la dana sufrida en Valencia el pasado mes de octubre y por la publicidad que se hace en el programa de Telealama. En el concepto de servicios de profesionales independientes se incluyen los gastos derivados de los servicios prestados por ingenieros para la elaboración de informes, certificaciones de mediciones de parcelas, tuberías de las ramblas, vigilancia, asesoría, etcétera.
Los gastos de intereses de los préstamos que la comunidad tiene han ascendido a 15.000 euros, que ha disminuido en más de 5.000 euros con respecto al año anterior, ya que se van amortizando todos los préstamos y dado que el capital pendiente de pago es inferior, pues los intereses pagados lógicamente también disminuyen. El gasto por los tributos asciende a 37.573 euros, pues la tasa que se paga a la comunidad autónoma por la ocupación de los espacios públicos, por las veredas por donde pasan las tuberías de la comunidad de regantes. Y en este capítulo este año también se han incorporado 25.000 euros que se han pagado al Ayuntamiento de Alhama, que por primera vez se han tenido que pagar por este concepto. En cuanto a los ingresos, la cifra asciende a prácticamente 6 millones de euros, de los que prácticamente la totalidad, más de 5 millones, corresponden a la venta de agua y 109.828 corresponden a la imputación anual de las subvenciones concedidas a la comunidad de regantes en años anteriores y 1.722 a ingresos financieros por una imposición a plazo fijo que la comunidad de regantes tiene. Y bueno, pues como siempre las cuentas se encuentran a disposición de todos los socios en la web y en las oficinas de la comunidad de regantes. No obstante, si alguien tiene alguna duda, pues se la podemos aclarar. ¿Hay alguna duda o algo que necesita alguna aclaración? ¿Se aprueban las cuentas? Vale, se aprueban. Bueno, pues pasamos al punto 4. Aprobación, si procede, del presupuesto ordinario para el año 2025. Alfonso nos lee el presupuesto. Dentro del presupuesto, como siempre decimos, es una estimación que se hace y normalmente se hace con referencia a los gastos que ha habido el año anterior y a los ingresos también que puede haber. Nunca sabemos el agua que vamos a tener y entonces pues como siempre se dice, es una estimación. En ingresos, en distribución del agua al trasvase, 1.619.900, por distribución de aguas residuales 230.000, por distribución de agua de la desaladora 1.985.000. Luego, dentro de los gastos, por compra de agua 2.800.000, sueldos y salarios 315.000, seguridad social 98.000, otros gastos sociales 3.000, en reparación y conservación 90.000, arrendamiento y cánones 600, servicios profesionales 45.000, en prima de seguros 35.000, servicios bancarios 11.500, publicidad y relaciones públicas 12.000, en suministro 80.000, en otros servicios 65.000, en tasas e impuestos 11.000, en intereses de los préstamos 9.900 y en amortización de préstamos 258.900. Como ha dicho antes María Teresa, los intereses de los préstamos van bajando porque queda muy poco ya que ir pagando los préstamos que tenemos. De hecho, uno de los dos que hay, uno termina el día 1 de enero del 27, se liquida y ese es el presupuesto establecido para 2025. ¿Hay alguna pregunta o alguna aclaración? ¿Se aprueban los presupuestos? Pues pasamos al punto 5. Nombramiento de 2 firmantes del acta de esta asamblea. A ver, 2 voluntarios que quieran pasar a firmar el acta. José Vivanco. Vale. Otro. Manuel. José Vivanco y Manuel Pérez. Manuel Pérez Pino. Pasamos al punto 6. Informe del presidente sobre obras de modernización, si procede, y acuerdos a tomar. Estamos llevando a cabo la fase 4. Como saben ustedes, se aprobó aquí en asamblea fraccionar el proyecto de esta fase para ir haciendo las obras según vaya
sacando la Consejería de Agua, Agricultura y Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia subvenciones para la modernización de regadíos. Dentro de la separata 4, que en la actualidad presentamos el año pasado la separata 4 para obtener subvención de la Consejería de Agricultura. Nos adjudicaron la subvención de 377.553,46 euros para una inversión total de 943.883,66. Esta subvención está financiada en un 63% con fondos europeos, un 25,9% por la Consejería de Agua, Agricultura y Pesca y el resto, el 11,10%, por la Administración General del Estado. La resolución definitiva de la subvención se nos dio traslado el pasado febrero. Una vez tenida la resolución definitiva, se invitaron a 3 empresas al pliego de licitación, siendo la empresa Riegos Levos SL la adjudicataria de dicho pliego. Hace unos días se firmó el contrato con la empresa y en breve empezarán a ejecutar el proyecto, que consta de las siguientes partidas. Este proyecto, esto se van haciendo en la parte de la Calavera, donde vamos haciendo todas estas obras. Red primaria de riego a presión proyectada en PVC orientado. Redes secundarias de riego a presión con colectores de riego por agrupación de parcelas proyectadas en PVC orientado. Red terciaria de riego a nivel de parcela cuya dotación parte de los colectores instalados en la red secundaria proyectada en polietileno de alta densidad electrosoldado. Bocas de riego por agrupación de parcelas, con un conjunto hidrante por parcela formado por un contador con emisor de pulso y válvula hidráulica de membrana. Automatización de todo el sistema de riego que permita el manejo y el control de la comunidad de regantes desde una estación central, así como la gestión administrativa de la comunidad. Tapado del embalse de la Edar para evitar la evaporación. Reposición de servicios y acondicionamiento de caminos. A partir de ahora va a resultar difícil acceder a otra subvención. La mayoría de las subvenciones lo que más puntúa es el tema energético y nosotros ahí no podemos hacer muchas cosas, ya que por suerte nuestro sistema está pensado para que en un principio consumir el agua desde el canal con un embalse de distribución, porque su cota da presión suficiente para utilizar el riego sin tener que utilizar energía. Por lo tanto, no podemos coger puntos con ese tema. Entonces habrá que ir realizando las obras que faltan con los fondos propios de la comunidad y con algún préstamo para poder terminarlas. Es muy poco lo que nos queda, pero queremos acabar ya las obras que nos quedan. Otra obra importante que tiene que ejecutar el SEIASA es el embalse en el paraje de la Casa del Caño. De este embalse llevamos hablando varios años y ya por fin van a empezar las obras. Después de muchos problemas burocráticos, ya se tienen compradas las parcelas para su ejecución. Se han tenido que comprar 2 parcelas más dentro del monte público para adecuarlas medioambientalmente y cederlas a la comunidad autónoma como compensación del terreno que va a ocupar el embalse. La empresa Pavasar ha sido adjudicataria de la obra. Tiene previsto comenzar este mismo mes de abril. Esta obra está subvencionada por el Ministerio de Agricultura con 1.425.000 euros. La comunidad de regantes paga el 20% del proyecto más el IVA que después lo podemos recuperar. O sea que solo nos costará el 20% del proyecto. Recordamos que el embalse tendrá una capacidad de 199.000 metros cúbicos, siendo la útil 175.000. Está situado en una cota que nos permite regar por su propia presión y nos va a ayudar a mantener la presión en la red principal cuando haya cortes del canal. Se conectará a la tubería de 400 milímetros que dispone la comunidad de regantes desde la toma de la desaladora de Bardelentisco con una tubería de 1.113 metros de longitud y un diámetro de 500 milímetros.
Bueno, una vez leído el informe, pasamos al punto 7. Constitución de mesa electoral por un presidente, 2 interventores y el secretario general de la comunidad. El secretario ahora no le... Como establecen las ordenanzas, cada 2 años hay renovación de cargos y se abre un procedimiento electoral que está muy estipulado desde las ordenanzas que se hicieron de 2015. Dentro de ese procedimiento electoral hay unas pautas de unas fechas. La fecha de finalización del plazo de presentación de candidaturas era el día 28 de febrero y solo se presentó una candidatura. El día 3 de marzo se vio la candidatura y en la que, al no haber otras candidaturas, la que programa. La voy a dar lectura de ella. Presidente: Francisco Lázaro Avellán Ramírez. Vicepresidente: Juan José Martínez Caja. Vocales titulares: Fulgencio Moreno Serrano, Diego José Martínez López, Juan Peña Pérez, Eusebio Olivares Serrano, Andrés Núñez García y Jesús Crespo Millán. Vocales suplentes: Domingo García Navarro, José Cerón Berchí, Francisco Cubillas Paz, Antonio García Pedreño, Andrés Romero Muñoz y Miguel Muñoz Balsa. Y en el jurado de riegos, la candidatura era el presidente: Juan Peña Pérez. Vocales titulares: Juan Navarro Manzano, José Antonio Martínez Oliver. Y vocales suplentes: Francisco Avellán Alajarín y Martín Mir Mayor. En cuanto a lo que es básicamente la candidatura que había, simplemente ha habido un pequeño cambio. Los cambios que ha habido ha sido que Juan José Martínez Caja, que ha estado durante todos estos años como presidente del jurado de riego, pasa a ser el vicepresidente de la comunidad, cargo que había quedado vacante por el tema del fallecimiento de Fulgencio, y pasar Paco Lázaro a ser el presidente. Y se incorpora, faltaba entonces una persona más, y la persona se ha incorporado, ha sido como su vocal suplente Andrés Romero Muñoz. Y en el jurado riego, pues el cargo entonces de presidente que ocupaba Juan José Martínez Caja lo va a ocupar Juan Peña Pérez, que también era miembro de la candidatura anteriores. Bueno, sí, no lo he dicho, que el 7, 8, 9, los puntos, lógicamente, al no haber una candidatura sola, pues no dan lugar ya. Pasamos al punto 10. Autorización a la Junta de Gobierno para la contratación de servicios profesionales externos. Como todos los años que hay renovación de la Junta de Gobierno, se trae este punto a la Asamblea. Si durante 2 años de mandato la Junta necesita contratar los servicios de profesionales técnicos, se podrá hacer sin tener que volver a hacer una Asamblea General para ello. Entonces, solicitamos la autorización. ¿Se autoriza? Esto hay que ponerlo, no tiene incongruencia que no que tenga que pedirse cada eso, pero según hay que hacerlo. Una formalidad. Sí. Pasamos al punto 11. Estado del proyecto de inversiones estratégicas para la digitalización de nuestra entidad de riego, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según orden TED 918-2023 de 21 de julio, de subvenciones para el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, PERTE, de digitalización del ciclo del agua, financiado por la Unión Europea con fondos de nueva generación. Ratificación y acuerdos de Junta de Gobierno. Esto, Alfonso ahora nos lo va a leer. Esto es un punto que ahí aparece un punto en el que en este proyecto que nos han aprobado, o sea, que nos aprobaron con fecha 2024, se publicó la resolución
de dicha convocatoria, en el que el proyecto presentado por la comunidad fue aprobado con el número PDA 009, con una subvención total de 856.834,45, con un plazo de ejecución del proyecto del 1 de 2025 hasta el 6 de 2026. Esta subvención de 856.834 es total, o sea que es el 100% del proyecto. Solo que al ser este tipo de proyectos nos exigen una cantidad, un seguimiento muy minucioso, y a eso es debido a que poner ese cartel ahí. Ahora el secretario nos leerá todo esto, o sea que hay que seguir unas normas, porque estas subvenciones las siguen al milímetro, o sea que hay que cumplirlas sin saltarse ni una coma, o sea que tenemos que hacerlo para matrícula, porque si no sabemos que nos podrían retrasar los pagos lo que ellos quisiesen. Pero vamos, haciéndolo bien, la subvención es del 100%. Alfonso ahora nos lee todo el proyecto. Una de las condiciones del propio proyecto es que se traiga a la asamblea, por eso el párrafo ese que tan largo, que eso es expresamente lo que hay que poner, que es casi ilegible, casi, del punto. Y bueno, y luego pues eso, dar publicidad, como ha dicho Paco, dar publicidad a lo que es el hecho de la subvención, mediante carteles y un montón de cosas que hay que ir haciendo. Entonces, eso ha sido con fondos. Los fondos son de fondos europeos, y el Ministerio abrió dos vías. Una que era el ciclo del agua para temas urbanos, para el ayuntamiento y demás, que muchos ayuntamientos se han acogido y van a hacer también modernización digital. Y otro era para usuarios de las comunidades de regantes. En este primer PERTE que hubo, pues se presentaron a nivel de España, sí se presentaron bastantes, pero no hubo tampoco al principio de gran acogida, ¿no? En este segundo que había, después lo hablaremos, sí ha habido bastante más gente que se ha presentado. Nosotros sí fuimos uno de los que nos presentamos, sobre todo aquí en la zona esta de Murcia, el Valle, hubo bastante gente que nos presentamos. Y en nuestro proyecto lo que nos dieron, como ha dicho, son 856.834,45, que estaba desglosado en varias soluciones que le llaman ellos, son varias cosas que se van a ir haciendo. Es decir, la solución A, que está valorada en 7.194,50, es para modificaciones dentro de la página web, actualizarla y comparar también en tiempo real los volúmenes asignados, los volúmenes consumidos, los valores agroclimáticos. También estos valores se podrán ir consultando desde la propia web, desde el propio GIS. Otra de las cosas que también se va a hacer con esto es crear una sede electrónica, que por normativa, así nosotros ser una corporación de derecho público, tenemos que tener una sede electrónica como tiene el ayuntamiento, como tiene otras administraciones. Recordamos que nosotros somos una mezcla entre empresa y administración. Entonces, pues dentro de esto se va a hacer, para que dentro de la propia página web se pueda ver la tramitación de cosas a través de la sede electrónica. Y también, otra cosa que también es obligatorio para el tema de la administración y demás, un canal de denuncias para cumplir la legislación vigente, el que se pueda hacer dentro de ese mismo punto, se puede hacer denuncias de cualquier cosa que se tenga que hacer. Y otra pequeña importe, ya muy pequeño, es para el tema de redes sociales. Sobre todo ahí que iba enfocado al tema de la publicidad de lo que se vaya haciendo. La solución B, que está valorada en 39.185,85, se va a hacer un inventario mucho más detallado de la infraestructura de la comunidad, es decir, con todos los elementos de las válvulas ventosas, desagüe, incluso de todavía aceque, canal y cosas que se siguen utilizando para tener esté mucho más digitalizado. Y también mejoras en el visor del mapa GIS, actualizándolo, incorporándolo de diversos módulos y herramientas, y sobre todo adaptándolo a una normativa, a una directiva europea que es el SPIRE, se llama, que es para armonizar todas las cartografías europeas, que sean todas más o menos iguales, y se garantice la interoperabilidad. En la solución C1 está valorada en 5.746,50,
Esto era simplemente sustituir el caudalímetro de la EDAR y poner ahí el dispositivo que había de lectura para conectarlo con Federación, porque estaba dando problemas, y entonces pues se ha aprovechado de incluirlo ahí para hacer cosa que se ha hecho recientemente ya. La solución C2 está valorada en 156.646,08 euros, es para la renovación de 628 unidades de contadores que están pues de distintos diámetros. Nosotros la obra se empezaron hace muchos años y ahí hay contadores que hay que ir sustituyéndolos por lo que dan problemas. Entonces vamos a aprovechar esa partida para la sustitución de 628 unidades. Y como ha dicho Paco, estos son muy estrictos, hay que a la hora de hacer la sustitución hay que echar una fotografía del contador que existe, cambiarlo, fotografía del contador que se pone, echarle la fotografía, todo esto vamos a necesitar un fotógrafo casi. La solución D, que está valorada en 75.867 euros, que es para la instalación de 38 sondas de humedad, que es para mejorar la eficiencia y la eficacia del uso del agua. También, es decir, dentro de eso se tomarán unas muestras de lo que es del suelo, donde se van a ubicar las sondas, y toda esta información de la sonda y demás se podrá trasladar a lo que es la web y a la comunidad, para poder dárselo a que sea público entre todos los comuneros. También por el tema se hará un taller participativo con los regantes para explicar cómo funcionan las sondas de las parcelas donde se ponga, y de otras, cualquier comunero que quiera saber más sobre ese tema de las sondas de humedad. Y luego ya se firmará un convenio con una de las empresas que para durante un año se mantenga el tema de las sondas de humedad y tengamos claro cómo va el funcionamiento. La solución G, digamos, es la más importante, o por lo menos a nivel de dinero, está valorada en 493.352,81, y esta está a su vez luego subdividida en varias parcelas, en este caso nuestro en tres, que es la primera, que sería la G1, la instalación de telemedida en los hidrantes, la instalación también de 60 sondas de presión en los ramales secundarios de lo que es la red de infraestructura de la comunidad, las balsas de la Marguillo, el Moriana, el Esticosa, para tener controlado si hay alguna rotura, cuando hay bajada de presión y demás. La solución G2, que está valorada en 14.278, que es la integración del telecontrol de alta y baja en el sistema de telemedida de la unidad. Y también un módulo de mantenimiento que incorporará la infraestructura del sistema para mantener la trazabilidad y ayudar a la conservación de los elementos de la infraestructura. Y en la solución G3 es 25.289, que es un módulo de recomendaciones de riego que emitirá informes de recomendación de riego para que cualquier comunero pueda verlo y ver qué es lo que esto es lineal, digamos, con las sondas, con los informes que se hagan, se pueda ver que se puede regar durante esos días. Y luego ya todo esto aparte lleva incorporado te subvenciona unos costes indirectos, pues son costes cosas que se pueden salir y que no tienen una justificación como tal, que son los que se llaman ahí costes indirectos, por un valor de 31.385,88, y los costes de auditoría valorados en 40.801,64, también te lo subvenciona porque durante 5 años hay que seguir manteniendo todo el tema, y aquí vienen una auditoría de lo que se ha hecho y lo que se está haciendo, terminando. En cuanto a los proveedores, las distintas soluciones, según su cuantía del contrato a realizar con los proveedores, será un contrato menor o un contrato mayor. Como hemos vuelto a decir, es muy importante en este proyecto dejar constancia de todo procedimiento,
Por ejemplo, uno que hemos hecho ya de lo del tema de la edad del cuadrilímetro, hay que mandar la invitación, que te la firme, hacer el contrato, tal, y una serie de documentación y papeleo, pero bueno, habrá que hacerlo. Entonces, para los servicios se considerará contrato mayor de servicio el importe mayor de 15.000 euros y se deberá pedir 3 ofertas económicas para importes inferiores, será contrato menor. En los contratos menores eso solo se necesita una oferta. El caso que hemos dicho. Para las obras se considera contrato mayor cuando es mayor de 40.000 euros y se deben de pedir 3 ofertas económicas igual, y cuando es menor pues se considera contrato menor y solo hace falta una hora. En un cuadro que aparecerá así, aparecerá ahí tal, ya está más o menos todo lo que he explicado de la ESA, es decir, de lo que llevamos ya, las soluciones A y B ya están asignadas a Moval, el C1, el contador que hemos dicho, está para riego Lebor, y ya la G3 también, que es el módulo que hemos dicho de información del riego, también está asignado a Moval, y las otras partidas todavía estamos pendientes de recibir ofertas y demás para adjudicar a quién se va a hacer el tema de la telemedida y el tema de la sustitución de los contadores y lo otro que he comentado. Entonces había que traerlo aquí en esta asamblea para que los acuerdos que ha hecho la Junta de Gobierno, que era presentar todo eso y el tema, sea ratificado por la asamblea. ¿Lo ven bien? ¿Hay alguna pregunta o algo sobre el tema? Eso es la parte PERTE 1. Ese está, como ha dicho Paco, está totalmente concedido y demás. Es decir, de hecho estamos ya empezando a ejecutarlo. Luego hay una parte 2, que se llama el PERTE 2, que el PERTE 1 salió en el 2023, aunque lo concedieron en el 2024. El PERTE 2 salió en el 2024 y este está pendiente de que sacan las resoluciones y no sabemos si nos van a dar o no nos van a dar, porque como he dicho antes, en este ya sí se ha presentado muchísima gente. Pero en principio lo que se oye, como dice por pasillo, como se suele decir, es que entre el dinero que sobró del PERTE 1 y los ajustes que van a hacer y tal, y siempre se descolgará alguna comunidad o algún usuario o uno de los que pidan porque no cumplan y demás, parece ser que casi todos los proyectos que se han presentado para el PERTE 2 van a tener también la subvención. Nosotros para este PERTE 2 hemos presentado una solicitud de subvención de 1.122.064,42, que está desglosada también en una serie de soluciones. En este caso, la solución A y B, como ya habíamos hecho modificaciones de la página, no podemos pedir nada de eso, pero en la solución C2, que es la del tema de los contadores, aquí incluso el PERTE 1 iba por un porcentaje, según el presupuesto, si no recuerdo mal, era un 20% como máximo para contadores, un tanto, y que en este ahora habían subido hasta un 30% máximo para contadores. Entonces hemos pedido 270.228,82, que supondría la renovación de 1.198 contadores, que junto con los anteriores, si no pasa nada, son 2.000 contadores. Pero aquí hay una cosa, que es que todo esto quieren que sea hecho antes de junio del 26. Se han tirado un año y medio dándole vuelta a los papeles y ahora hay que correr, no, hay que ir sprintar. En cuanto a la solución D, está valorada en 89.842,50, que es la instalación de más sondas de humedad, en este caso serían 45, para tener controlado cómo está realmente el terreno después de una lluvia, lo que se está regando. La solución F, valorada en 182.997,98, que es la extracción de 6 sondas de control de lisiviados, que son 4 de nivel, se llama de nivel de tecnificación intermedio y 3 de nivel de tecnificación alto, para controlar que si hay dentro de lo que es los riegos llega agua de los nitratos, ahí para el tema de la huella de nitrato. Aquí de momento no han empezado todavía a meterse, pero faltará mucho de que todo el tema del mar menor de los nitratos suba para arriba.
y nosotros, la comunidad de regantes, tenemos, no sé si pues creo que será aproximadamente un 70% que está con vulnerabilidad con nitrato. Entonces queremos aprovechar esta digitalización para intentar poner estos aparatos y saber que realmente si está entrando o no está entrando un tema de nitrato. Porque ahora no, pero dentro de 4 o 5 años o antes nos lo exigirán que lo tengamos. Dentro de la solución G, también, como hemos dicho, suelen ser las que hay más importe. En este caso son 484.462,22. Entonces la solución G1 está valorada en 257.004 euros, que es la integración de los elementos para integrar todos los elementos del sistema de gestión, la instalación también de 12 contadores ultrasónicos en los ramales de la infraestructura, para al final tener un poco control también de que ahora mismo nosotros no tenemos dentro de los ramales, no tenemos controles, y es decir, por este ramal han salido 1000 metros y al final los regantes han regado 1000 metros. Nunca va a ser exacto porque todos los contadores tienen una desviación de un más 2%, más menos, pero sí tener una estimación, saber que realmente lo que se está sacando por los contadores y tal, que no hay pérdidas, que no hay otros problemas que pueda haber. Instalación también de sondas de presión en los puntos de la red, también desarrollo de una API para el acceso a los consumos, y también la automatización y el telecontrol de las tomas del canal del trasvase Tajo Seguro. En la solución G2, que está valorada en 12.705 euros, es la integración del telecontrol que se ponga en las tomas, que pueda invertirse al sistema de gestión de la propia comunidad. Y en la solución G3, que está valorada en 29.161 euros, es la instalación de 4 estaciones agroclimáticas y informes también de supervisión y control sobre las sondas. Las estaciones agroclimáticas, junto con las sondas y demás, pues para al final tener una información general de cómo estamos. Y esta hay una solución más, que es la G4, que está valorada en 68.607, que es la instalación de 6 grupos de cloración automático para sistemas de control de plagas y especies invasoras. El tema está, nosotros ahora mismo estamos teniendo, se ha visto algo ya, estamos haciendo seguimiento, porque no sé si habrán oído la invasión del mejillón, hay problemas con la almeja, todo eso no se detectaba antes, ya se está empezando a ver, y entonces uno de las formas de poder eliminarlo es a través de la cloración. Nosotros hemos tenido algún punto que hemos visto algo, no tenemos de momento mucho. Por ejemplo, Totana sí han tenido bastantes problemas en algunos sitios de obstrucción y demás, y entonces en previsión de que pueda pasar o que nosotros también tengamos esos problemas, pues se va a hacer la instalación de esos grupos de filtrado para intentar minimizar el tema del riesgo de invasión de esta especie, porque normalmente ese mejillón parece ser que cuando es en una época exacta donde cuando hace la ova se reproduce, se ataca sobre esos momentos cuando eliminan la mayoría de eso, según los expertos nos han comentado. Entonces, pues una de las soluciones va a ser esta. Otra más solución dentro de la G6 está valorada en 79.860, es la arqueta de lo que es la ejecución de la arqueta de la obra civil para los contadores, esos que hemos dicho, es decir, nos pagan los contadores y nos pagan también hacer la obra para poder instalarlo. Esos 12 contadores que hemos dicho vamos a instalar en los subramales. Y en la solución G, que está valorada en 37.125,22, es realización de un estudio de la vulnerabilidad a los nitratos dentro de aquí de la zona de la comunidad de regantes. Igual que la anterior, hay una cantidad que se llaman costes indirectos, que está valorada en 41.101,26, que son para cosas que puedan ir surgiendo, que todo esto luego hay que documentarla, lo que sea, facturación, cómo se paga y todo el tema. Y un coste de auditoría valorado también en 53.461,64. Entonces, igual que el otro se ha ratificado, pues en este también se pide la ratificación de la Asamblea
del tema, es decir, de la solicitud de subvención. Se ratifica, ¿no? Pasamos al punto 12. Autorización a la Junta de Gobierno para que faculte al presidente de la comunidad a la firma de convenios o contratos para la cesión de derechos, permutas, captación, encomienda de gestión, solicitud de concesión o autorización de volúmenes de agua. Cada año que hay una renovación de la Junta de Gobierno presentamos este punto para que la Asamblea lo autorice a la Junta para poder solicitar volúmenes de agua sin tener que estar realizando una asamblea extraordinaria para su aprobación. Por ejemplo, cuando se ha pedido agua de laminación, que son los excedentes que hay en los embalses de la Confederación. Este año pasado nos concedieron un volumen de 85.454,55 metros cúbicos de laminación y posteriormente nos han concedido otro volumen de 128.182, también de laminación. Y ahora mismo se ha abierto otro plazo para solicitar más agua de laminación, que se está preparando la solicitud que se va a solicitar también ahora. Entonces esto es la autorización para seguir haciéndolo. Bueno, también vamos a ver, ya que estamos aquí en este punto, vamos a informar sobre la desaladora de Valdelentisco. Recientemente se ha recibido por parte de la Confederación un informe de la Oficina de Planificación Hidrológica dentro del expediente CSR 8-2018 sobre la compatibilidad de las solicitudes de concesión de la desaladora de Valdelentisco. Se presentaron 326 solicitudes para un volumen de 161.411 hectómetros. La plica de Alhama es la 57. Alhama solicitó 7 millones de metros cúbicos para una superficie de 7.351 hectáreas. El análisis que hace la Confederación dentro de nuestro perímetro dice que se solapan 2.944,36 hectáreas con derechos previos de aguas subterráneas vinculadas a masas de riego de no alcanzar buen estado. El volumen de recursos de estas hectáreas que riegan los pozos y manantiales es de 12.944.111 metros cúbicos al año. Por ello, planificación hidrológica para la comunidad de regantes de Alhama es compatible solo 751.969 metros cúbicos al año y nos ponen condiciones para el resto, 6.248.031 metros cúbicos al año. O sea, lo que nos quieren decir es que, bueno, esto es solo un informe, no es definitivo, porque todo sale. Es que de los 7 millones que solicitó la comunidad de regantes en su día, son compatibles 751.000 y con condiciones el resto, 6.248.031 al año. O sea, ¿cuál es la condición que nos dice? Esta condición literalmente dice: renuncia por parte de los titulares de derecho de aguas subterráneas al volumen que resulte concedido con un máximo de 6.248.031. Esto, vamos a ver, es un marrón que nos ha pasado Confederación a las comunidades. Es un marrón que nos ha pasado a la Confederación a las comunidades. Hay que cerrarlo. Entonces, nuestra obligación es comunicarlo. O sea, nuestra obligación es comunicarlo. Nuestra obligación es comunicar los distintos pozos la situación. Ya hemos empezado a hacerlo, ya hemos empezado a hablar con los pozos, para darle, nosotros solo hacemos comunicarlo. Como los derechos pertenecen a los socios de los pozos son los que pierden los derechos, que a la vez son de sus tierras. Los pozos tendrán que ser estos los que en sus juntas o asambleas de cada pozo los que tienen que ceder parte o toda de su parte a cambio de agua de desaladora. Esto es una ventana que ha abierto Confederación y no sabemos qué es lo que pasará en el 2027. En realidad no lo sabemos. O sea, perdona, Paco, eso es un atraco. Sí, ya, bueno, pero a nosotros nos han echado de momento, nos han echado
Nosotros lo que tenemos claro es que en el 2027 Confederación tiene que presentar que quita tantos hectómetros de aguas subterráneas y da a cambio aguas desaladas. Es lo único que tenemos claro. Lo que va a pasar no lo sabemos. Nuestra obligación es comunicarlo, decirlo, Lo que tenemos claro es que tiene que presentar en Europa que han sustituido aguas subterráneas de masas sobreexplotadas y que no alcanzan buen estado por aguas desaladas. ¿Qué recortes van a hacer a las concesiones? Pues no lo sabemos. No se sabe, pero sí está claro que van a recortar. Y también que ahora hay posibilidad de que se cambien aguas subterráneas por aguas desaladas. También podemos, que no puede pasar como pasó en los años 70 cuando vino el trasvase, que aquí se decía, no, aquí hay aguas subterráneas, tenemos suficientes, no queremos trasvase. Y nos quedamos así y así estamos. Pero claro, esto, como hemos dicho, nosotros solo podemos trasladar la información a los propietarios de las concesiones, que son los que tienen que decidir. Esto es una cosa que comunicamos ahora en la Junta. Ya hemos empezado a ponernos en contacto con los pozos que hay en esta zona del Valle del Guadalentín, y al final ellos son los que tienen que tomar la decisión. Bueno, esto era, dentro de este punto, era un marrón que teníamos aquí y había que decirlo. Ya está. Bueno, que no es solo una comunidad de regantes de Alhama, para todas las comunidades de todo ahí. para toda la demarcación, mejor dicho, para toda la demarcación de la cuenca del Segura. Lo que sí sería interesante, y eso queremos verlo con todos los pozos, es ver si realmente esos 12.944.111 metros cúbicos que dicen que hay de agua subterránea, que se solapan aquí, con la zona, no de verdad, si se solapan con la zona de lo que riega la comunidad de regantes de Alhama, No estamos, es decir, ellos hablan de esos 12.944.000 solapados en las hectáreas que te regamos nosotros. Del trasvase al río, si o sea, es la real, zona del perímetro. Si es real o no es real, o hasta qué, porque no sé, decirlo, de lo que es igual que antes se decía, pasó en el 73, como ha dicho Paco, que había tanta agua, pues esto son estimaciones. Yo creo que son concesiones que tiene allí Confederación que no se han revisado en la vida. Entonces, eso es una de las cosas, veo a José Manuel haciendo así con la cabeza. Y esto es, ahí es donde decimos que puede ser una ventana o una pequeña oportunidad, en el sentido de que si, por ejemplo, hay un pozo de alguien, un señor que tiene un pozo que tenía 10.000 metros y resulta que ahora ya eso no lo deja de sacar porque ya no funciona, porque ni nada, no está el agua. Eso sí sería mejor un candidato muy bueno a sustituir esa dotación de agua y que nos la dieran para la comunidad de esos 10.000 metros. Esto es un ejemplo. Sí. O otras sociedades. Hombre, lógicamente del agua que existe, que está, no te la va a dar nadie. ¿Quién te la va a dar? Pero del agua que en teoría está en concesión, pero en la realidad no existe ahora. Ahí sí hay un margen que hay que trabajar sobre eso y no nos pase lo que nos pasó en el 73. Sobre eso es lo que hay que trabajar. Hay muchos pozos que en su día tenían una concesión de agua, pero en realidad ahora no está. Entonces, ahí es donde hay que trabajar, porque ese agua no está y se puede recuperar ahora de esta manera. Pero, no está, pero no la asignan. Exactamente. Entonces, ahí es donde los pozos tendrán que tomar sus decisiones y lo que crean más justo, pues deberán hacer. Es un tren que está pasando ahora y que podemos cogerlo. Después no sabemos si lo podremos coger o no lo podremos coger. De todos modos, esto ha sido solo una primera información, o sea que esto todavía seguirá haciendo. Bueno, pasamos al punto 12. El punto 13. Punto 13. Autorización a la Junta de Gobierno de línea de crédito hasta 500.000 euros para compra de agua de desaladora si fuese necesaria. Igualmente, este punto también lo traemos cada vez que hay una renovación de la Junta de Gobierno para que la Asamblea autorice durante el mandato de 2 años para poder pedir un crédito de hasta 500.000 euros y no tener que hacer una asamblea extraordinaria para aprobarlo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, cerramos la sesión y damos paso a la sesión extraordinaria.
tenemos aquí. Damos paso a la Asamblea General Extraordinaria, con el siguiente orden del día. Punto único. Estudio y aprobación, si procede, de la modificación de estatutos de la comunidad de acuerdo con el borrador redactado a instancias de la Junta de Gobierno para su adaptación a la normativa administrativa vigente y su actualización. Como saben, en el 2023 hubo una modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico mediante el Real Decreto 665.000/2023 de 18 de julio, por el que se simplificaban los requisitos formales para anunciar las convocatorias de las asambleas generales a las comunidades de regantes. A partir de ahora, tan solo es necesario el anuncio en la sede de la comunidad, en la página web si se tiene o en el BOE. Al inicio de la asamblea del año pasado ya se puso en conocimiento de este hecho a los comuneros y que debería de modificar por lo menos el artículo 23 de las ordenanzas para poder adaptarlo a este nuevo Real Decreto. Ya aprovechando que se tenía que modificar este artículo, la Junta de Gobierno creyó oportuno actualizar ciertos artículos para adaptarlos a la realidad actual. Nuestras ordenanzas ya son del 2015, hace 10 años, y ya se han ido adaptando a nuestras necesidades. Con la citación de la Asamblea, siendo por carta ordinaria o por correo electrónico, se le ha enviado un borrador de los artículos que se van a modificar y cómo quedaría la redacción de los mismos con las modificaciones propuestas. A continuación, nuestro secretario Alfonso nos va a dar lectura a los distintos artículos que se modifican y nos dice cómo se deben de quedar. Son pequeños matices, para adaptarlo a la realidad. Una de las cosas que pensó que se ha visto desde la Junta de Gobierno es cambiar siempre se ha hecho la asamblea, siempre se ha hecho en el mes, poner la ordenanza mes de abril. Entonces ya nos pasó el año pasado que tuvo que probar una cosa urgente, tuvimos que hacer una asamblea extraordinaria a finales de marzo porque no podíamos esperarnos a abrir a llegar a hacer la normal de abril. Entonces se ha pensado de sustituir simplemente en varios artículos que hay, que lo diré, será el 18, el 22 y el 27 de la ordenanza, sustituir la expresión que deberá celebrarse dentro del mes de abril es decir, celebrarse dentro de los 4 primeros meses del año. Es decir, simplemente hay que hacerlo en marzo, pues se hace final de marzo, se hace final de abril, simplemente es una pequeña modificación, si lo ven bien. Luego, luego también hay otra cosa que también se va a incluir, se va a añadir una expresión que sobre todo tanto en el artículo 37 del reglamento de la Junta de Gobierno, en el que es decir, se habla de los libros floreados del acta, y entonces se va a añadir o soporte digital, porque ya se está dejando un poco el tema de las actas habituales de toda la vida para hacer actas digitales, pues es una cosa que sabemos que va a suceder dentro de poco, pues incorporarlo ya. Vale. Eso va en los artículos 37 de las ordenanzas, en el artículo 10 del reglamento de jurado de riego y en el artículo 19 del reglamento de la Junta de Gobierno, lo que acabo de decir. Es decir, es el añadirle, aparte del libro foliado, o soporte digital, para que haya dentro de 15 años pueda alguien, si quiere el acta hay que hacerse digitales, que se hagan digitales. Luego, ya modificaciones. Esas son modificaciones que iban en varios artículos. Modificaciones específicas van en el artículo 2, es añadir las nuevas concesiones que tiene la comunidad de regantes. En este caso sería los volúmenes procedentes de la edad de Águilas correspondientes al expediente CSR 2-2015 por resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura de fecha 20 de mayo del 2019 por un volumen de 860.000 metros cúbicos año por una superficie de riego agrícola de 7.216,91 y hectáreas y un volumen de 300.000 metros cúbicos año para uso ganadero. Esto es lo de la concesión que hubo de la concesión de Ávila. Y también la concesión de Torrevieja, los volúmenes procedentes de la edad de Torrevieja correspondientes al expediente CSR 16/2019-23
por resolución de Confederación Hidrográfica de Segura de fecha 13 de julio de 2023 por un volumen de 3.356.411 metros cúbicos año para una superficie de riego agrícola de 6.850 hectáreas. Entonces, pensando en no y cada vez que haya una concesión incluirla más, pues queremos también poner una coletilla, es decir, cualquier volumen de agua que pueda concederse a esta comunidad de regantes en un futuro. Y no hay que estar, si mañana nos dan otra cosa, estar incluyéndolas como estaban incluidas. Hay una cosa también que quiero así, que es un error que hemos tenido, pues, no se ha incluido en el borrador que se ha enviado, lo que se va a modificar. Hay en un artículo en el que viene la sede de la comunidad de regantes, que aparece como la avenida Bastarreche 19 Bajo de Alhama de Murcia. Por memoria histórica, el Ayuntamiento de Alhama cambió la nomenclatura de la calle y ahora es Avenida Cartagena 19 Bajo. Eso también teníamos que haberlo puesto, pero no nos dimos cuenta y no se metió. Lo traemos simplemente a la asamblea, pero hay que cambiarlo. En el artículo, eso está dentro del artículo 2 también, ¿eh? Dentro del artículo 4, que habla del ámbito territorial de la comunidad y la superficie de riego, pero actualmente esa superficie de riego depende de las concesiones. No tenemos la misma concesión para Águilas que para Torrevieja, que para el Trasvase, tenemos distintas. Entonces ponía con una superficie bruta que asciende a 6.837,97 hectáreas. Entonces lo queremos sustituir simplemente y con la superficie establecida en cada concesión. Y así, cada concesión tendrá su superficie. Para Águilas las 7.216 que hemos dicho, para Torrevieja las 6.850 y demás. En el artículo 9, que dice que el partícipe de la comunidad que no efectúe el pago de las cuotas que le correspondan en los términos prescritos en los estatutos satisfará un recargo de un 10% sobre su cuota por cada mes que deje de transcurrir sin realizarlo. Para que quede un poco más claro, se va a añadir, es decir, en el sentido de que hasta un máximo, no se puede estar cobrando un 10%, eso sería usura cada mes, hasta un máximo de un 30% de la deuda total, más el interés legal incrementado en 3 puntos desde la fecha de su vencimiento hasta su pago. También dentro de este artículo se quiere incorporar el tema de la domiciliación bancaria. Dice, el cobro de las facturas por consumo de agua, de ramas u otros conceptos se realizará mediante domiciliación bancaria, mandato de adeudos directo SEPA o B2B. Si no se domicilia, se exigirá el pago anticipado por una cuantía suficiente para atender el consumo de un mes. Y para los usuarios reincidentes en que pueda haber en alguna devolución, la Junta podrá exigirle el pago anticipado por una cuantía suficiente para atender el consumo de hasta 3 meses como garantía de pago de la comunidad. Sabemos que el tema de la agricultura está cada vez peor, la cosa está complicada y se complica y hay que garantizar que bien los pagos. Luego, el artículo 23, que es el que había que cambiar, como ha dicho Paco en la lectura. En este artículo ponía que se hacían mediante edictos municipales, anuncios en la sede de la comunidad y en el boletín oficial de la región de Murcia. Eso es lo que siempre se ha estado haciendo. Eso, por el propio orden del Real Decreto 665/2003, que modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se ha cambiado y entonces se notificará utilizando las redes digitales de la comunicación existente en cada momento, anuncio en la sede de la comunidad, la página web, y ahora se hace el anuncio, en vez de Murcia, en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, que ya llevamos 2 años haciéndolo así. En el artículo 36 simplemente hay un cambio porque es de un error tipográfico y no nos dimos cuenta y entonces hay que cambiarlo, porque hace referencia a los requisitos del artículo 23, que es esto que hemos hablado antes, que es cosa de la publicación de lo que es la célula de licitación, y no tiene nada que ver, habla de otra cosa. Entonces sustituido por requisitos del artículo
35, es decir, el artículo anterior. Simplemente es un cambio de un error que hubo ahí a la hora de... En el artículo 63, en este artículo vienen recogidas tanto la clasificación de leve, grave o muy grave, con los importes que pueden imponerse al infractor, las faltas estamos hablando. En las modificaciones realizadas el año anterior no se había tocado los importes. Entonces, realmente lo que había era la conversión que había de las pesetas cuando se pasó el euro. Y entonces, pues los importes que había pues, son bastante pequeños. De hecho, nosotros los proponemos cambiarlo, nosotros también, Libría también lo ha cambiado, en general se están cambiando. Entonces, donde la infracción es leve decía hasta 300 euros, sustituir hasta 900. En las infracciones graves, donde ponía entre 300 y 600, sustituir entre 901 céntimo hasta 3.000. Y en las infracciones muy graves, entre 600 y 900 euros, sustituir de 3.001 céntimos hasta, se ha puesto una cantidad que hasta 20.000. No es esas infracciones, no es el tema de la comunidad, no es, de hecho, además me parece que el jurado de riesgo ha actuado en los últimos 20 años, ha actuado 2 veces nada más, pero que no es poner sanciones, pero que por cosas que puedan pasar y que hoy en día el agua vale mucho, todo lo que tenemos de infraestructura vale mucho y 900 euros que era el máximo que había de falta grave, eso vale nada. ¿Está bien? Un contador vale más. Bueno, ¿se aprueban estas modificaciones? Sí. Pues ya está, si se aprueban, pues ya está. ¿Hay alguna pregunta? No tenemos ningún punto. No, si no, era punto único. La ordenanza, es que la ordenanza hay que llevarla, la modificación de las ordenanzas por ley hay que llevarla en una asamblea extraordinaria. No se podían poner en un punto de la asamblea ordinaria anterior. Bueno, pues si alguien quiere preguntar algo o decir algo, y si no hay nada, pues levantamos la sesión. No hay ninguna pregunta. Vale, pues levantamos la sesión.